Más información en telam.com.ar. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Nosotros, los otros. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Si las palabras migran su significado, si nos exilian en nuestra propia casa, si la piel rechaza y el color separa, si los dioses discuten sus razones, si los géneros se sacralizan y los sexos no encajan, entonces simplemente seremos otros. Nosotros, los otros. Conducen Larry Levy en Radio Caput. Resulta muy evidente que las cabezas del Poder Judicial, además de conformar un partido político, son los patobicas de saco y corbata del poder real. Son los que custodian sus privilegios y aseguran las prebendas que ese poder obtiene del Estado, es decir, del trabajo de todos. Quienes intenten resistir ese desfalco, ese robo, deberán pagar caro semejante osadía. No importa el cargo que ostente, la función que cumpla o la misión encargada. El mensaje es claro: quien intente desafiar al poder real será juzgado, encarcelado o destituido, o todo eso junto, si la ofensa pone en evidencia la magnitud del delito. Así funciona la mafia. Es el poder por el poder mismo, es el control por el control mismo, y todo mantenido en un estado de beligerancia, porque allí en la beligerancia el poder real perpetúa su dominio. Así las cosas, pareciera que la democracia representativa no encuentra el camino para detener la metástasis mafiosa del poder, porque el poder tiene buena prensa, una prensa entenada y sumisa. Deberemos encontrar, supongo, formas democráticas que pongan fin a la obscena acumulación, que ponga fin a la inequidad, que dé lugar a la igualdad y que dé cauce al disenso de un modo más armonioso que esta batalla campal por un lugar en el podio del consumo, la riqueza y la figuración. Y nos dediquemos a construir solidaridad, buscar justicia en serio y promover un intenso trabajo educativo que nos asegure soberanía intelectual, para promover el pensamiento propio, identitario y colectivo que contemple nuestros modos y nuestras formas de manera horizontal y verdaderamente democráticas. De eso trataremos de conversar hoy con nuestros invitados. Con estos ingratos, hoy le doy duro a los tambores hasta que me acusen de maltrato. Si no entiendes el dato, pues te lo tiro en cumbia. Y hoy nos vamos a La Plata. Curiosamente, nuestros dos invitados viven en la misma ciudad. ¿Será que de allí viene alguna onda inteligente y rebelde también? Estamos con José Pepe Sbatella, que es licenciado en Economía, es docente, miembro del Plan Fénix, fue director del Instituto de Estudios Fiscales y Económicos y fue jefe de la Unidad de Información Financiera, lo que conocemos por la UIF. Y está también allí en La Plata, en la ciudad de Las Diagonales, Luis Federico Arias, abogado, especialista en Derecho Administrativo y doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, ex juez en lo contencioso administrativo de La Plata. A los dos les pido que abran el micrófono. Ya estamos en el aire aquí en Radio Caput en esta tarde de martes y muchas gracias por estar aquí.
a ambos, a José Pepe Batela y a Luis Federico Arias. Voy a hacer Bueno, la primera... gracias. Sí. No, gracias por la invitación y la posibilidad de intercambiar opiniones en momentos. Siempre pasan cosas acá en no nos esta faltan Argentina. No nos faltan motivos para conversar, intercambiar y poder seguir adelante, ¿no? Me parece, Pepe, Sí, que sí. pasa por ahí el asunto. Yo quería preguntarle a los dos, pero voy a empezar por Luis Federico Arias, porque de alguna manera fue muy ruidosa la osadía que tuvo de desafiar al poder. Ambos lo han hecho en la misma medida en diferentes funciones, pero recordemos que el juez Arias en su momento dijo que no había que aumentar algún servicio, algo que desafiaba al poder económico real que está por ahí detrás. ¿Cómo reacciona el poder real cuando desafías el poder, doctor Arias? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a vos, Larry, a todos los y las oyentes. Y gracias por compartir aquí esta charla con Pepe Batela, que además de amigo es un enorme compañero comprometido. Así que un placer. Disfruto mucho esto. Y ya para responderte, te digo que lo que vengo diciendo desde hace un tiempo, y es esta perplejidad que se da en este tiempo, que es la pérdida de poder de los estados frente a la concentración económica. Lo hemos hablado con Pepe en alguna charla también que estuvimos juntos, donde la mayoría de los países siempre se encuentran en inferioridad de condiciones frente a los grandes grupos económicos. Que ahí nos rige el republicanismo, ¿no? Porque los republicanos y los liberales son muy republicanos y liberales cuando del Estado se trata, pero cuando hablamos del poder real, ahí no hay ninguna limitación. Y este es el problema. El poder económico, los grandes grupos económicos concentrados que dominan los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación desde hace tiempo y que tienen negocios asociados con la industria de agraria y ganadera y inmobiliaria, inciden sobre el poder político y lógicamente sobre el poder judicial. Uh-huh. El poder judicial es un ámbito donde los jueces y fiscales tienen que portarse bien frente a estos poderes fácticos y también frente a los demás poderes constituidos, frente al poder político. Si uno logra protección de los medios, del poder económico y también del poder político, puede hacer cualquier cosa en sus funciones y realmente no va a sufrir ninguna consecuencia. Tenemos el caso de Stornelli, por ejemplo, imputado en causas de espionaje, no va al Congreso porque no se le antoja y digamos, no tiene ninguna consecuencia. En fin, en la provincia de Buenos Aires tenemos un fiscal general, Fernández Garelo, que fue miembro de la DIVA, la policía de Camps, el servicio de inteligencia de la policía de Camps, era el que entregaba a los compañeros, ¿no? Lo señalaba para que... ¿Y todavía está en funciones? Está en funciones, no de aquella época, lo pusieron en democracia, Uh-huh. Que es peor. Y es el jefe de todos los fiscales de una vasta región de la provincia de Buenos Aires, el Departamento Judicial Mar del Plata. Fernández Garelo está imputado de delitos de lesa humanidad ante el Juzgado Federal de Quilmes y bueno, siguen sus funciones como si nada. La Comisión por la Memoria está tratando de destituirlo ya desde hace tiempo, eso no ha sido posible. Pero también hemos tenido jueces que no solo se entregan al poder económico, al poder mediático, sino al poder del narcotráfico. Recientemente ha sido destituido el fiscal Escapolán, ¿no? que comercializaba cocaína. Uh-huh. Entonces, me parece que cuando el Estado se debilita, cuando las fuerzas políticas se debilitan, y ese es el verdadero cometido de la derecha, debilitar a las fuerzas políticas, debilitar a la acción política, se engrandecen todos estos poderes y se terminan tragando al Estado y terminan decidiendo sobre las elecciones como lo hizo la Corte
terminan incidiendo en el ámbito político con total impunidad y a la vista, a ojos vistas de todo el mundo, ¿no? Luis, Públicamente, digamos. déjame que le pregunte a José, Sí. a José Batela, si él, en otro punto del Estado, vos en el Poder Judicial, él en la UIF, podemos también trazar una semblanza de cómo se manejan en la oscuridad los poderes económicos, cómo transitan por lugares prohibidos, por lugares vedados con absoluta tranquilidad, si logran tener en la UIF alguien que no sea como Pepe Batela, que los puso en evidencia. La pregunta es si vos lograste y osaste desenmascararlo o intentar desenmascararlo. Bueno, acá, digamos, invertamos la carga de la prueba para la demostración, o sea, apenas se inicia el fortalecimiento por una decisión política de Cristina en el 2010, de un organismo que estaba subutilizado y que estaba incumpliendo de alguna manera la legislación vigente, que había sido aprobado desde el año 2000, pero que no había podido entrar en funciones, y eso hacía que la Argentina estuviera posibilidad de ser expulsada del G20, la verdad era esa, por no tener el estándar de lavado de dinero, mejor dicho, tenía un estándar de lavado de dinero alto en el sentido de la impunidad, y se supone que tenía que tener otra estructura organizativa. A partir del 2010, ni bien empezamos a tratar de subir el estándar de trazabilidad del delito en la Argentina, porque era eso, lo financiero es inevitable en cualquiera de los delitos, y eso implica que los bancos digamos, son un lugar de salida, lo mismo que las empresas importadoras, exportadoras, los puertos, las aduanas. Bueno, es todo un entramado que se había empezado a fortalecer, y de hecho hizo que en 4 años saliéramos de esa especie de marginalidad, pero ni bien empezamos, y eso empezó a detectarse toda una cantidad de acciones, fuimos procesados. Es decir, el lawfare no empezó, empezó incluso antes del 2010, pero a los días que pusimos las primeras multas en internet a bancos y a una joyería que era Ricciardi, que no me olvido más porque estuve procesado sigo con algunas cuestiones todavía, por difundir los nombres de las multas nada más en internet, que es lo único que se podía hacer, porque las multas son apelables y administrativamente tardan en cobrarse, pero por lo menos se mostraban la figura, se mostraba la HBC haciendo plataformas de evasiones y demás. Eso a los 2 o 3 meses lo conseguimos. A los 2 o 3 meses me allana Bonadío, digamos, por publicar en internet los nombres de las empresas. O sea, eso ya estaba funcionando y nos volvieron locos. Es decir, porque una cosa es trabajar con poder político, que lo teníamos, pero como decía Cristina, el 25%. El otro mucho mayor es el que nos volvía La conclusión locos. sería que hay que robar, pero hay que hacerlo en secreto, ¿no? Es decir, ese es el mensaje. Ni siquiera podés condenarlos públicamente. No, ya no hablamos de la justicia, sino la condena pública. Pero fíjense que incluso hay un miedo de los organismos que tendrían que publicar, porque la multa a nivel internacional y todo es una cuestión para, o el nombre de los que están en delitos penales, el nombre por lo menos, es una cuestión de digamos, que elevar el nivel de riesgo del delito. Para eso está la difusión. Y no está prohibida a nivel nacional. Acá, de alguna manera, engloban que el secreto fiscal, el secreto digamos, y bancario y demás, es el secreto de no publicar los nombres de los que delinquen. Por eso digo, el robo tiene que ser secreto, si no, no hay robo. Y bueno, eso yo creo que va a ser una batalla muy fuerte, pero que tiene idas y venidas, digamos, ¿no? Un poco para tener una visión no tan pesimista como uno puede sacar de la realidad vigente y del poder que están demostrando. También yo lo que estoy viendo es que este poder que se demuestra ahora en esta cuestión de meterse ya no solo a algunos aspectos económicos del Estado, como se metieron con
y que, digamos, de alguna manera le pegan a Arias cuando se meten en el Estado justamente digamos, a aceptar cautelares cuando subían las tarifas. Pero ellos deciden en última instancia y prohibieron caracterizar como servicios públicos las comunicaciones, prohibieron, limitaron la posibilidad de regulación como... Pero vamos a preguntarle a Luis, si abrís el Sí. micrófono, te pregunto, ¿qué osaste hacerles al poder que te reaccionaron de ese modo? ¿Cuáles fueron las medidas más conocidas tuyas y más resistidas por el poder real? Bueno, hubo varias, ¿no? Durante la gestión de María Eugenia Vidal. Yo quiero decir que mi modo de decidir siempre fue el mismo, ¿no? También en gobiernos peronistas suspendí aumentos de tarifas, recuerdo el de Daniel Scioli, ese 150% de 180% en APSA, y también he mantenido una ecuanimidad en mi forma de decirlo. Lo digo porque todo el mundo sabe que yo soy peronista, nunca lo oculté, pero uno cuando es juez tiene que ser ecuánime, tiene que ser imparcial. Y bueno, esto es algo que pagué caro dentro del peronismo, pero también y fundamentalmente lo utilizó la derecha. Y hablo del peronismo porque, no nos engañemos, en mi destitución estuvo el masismo, que en ese momento estaba aliado con Vidal. Nosotros tenemos que asumir las responsabilidades que nosotros tenemos que hacer una fuerte autocrítica hacia el interior del frente. Claro, la diferencia, Luis, en ese caso es un gobierno corrupto o un gobierno con corruptos adentro. Es decir, cuando el sistema es corrupto, como el de Macri, como el gobierno de Macri, es un estilo y una impronta de gobernar que es con la mafia adentro y manejando. La otra es tener corruptos en un gobierno propio, que bueno, la corrupción es endémica en muchos casos, y como vos decís, tenés que ser ecuánime, ¿sí? Todos mis destituyentes del masismo pasaron a ocupar cargos públicos. Uno de quienes más me persiguió fue Molea, que después fue, durante la gestión de Alberto Fernández, presidente del Consejo de la Magistratura, hasta que la Corte se alzó con ese organismo y se quedó con la administración, con la presidencia. Pero digo, Molea fue uno de mis destituyentes, ¿no? También Jorge Donofrio, que actualmente es ministro de Transporte, y todas esas personas que le votaron el endeudamiento a Vidal, que negociaron por cargos en el Banco Provincia, que negociaron por cargos en la Defensoría del Pueblo y por otros cargos. Digo, nosotros también hagámonos cargo, hablando de cargos, de lo que nos pasó. A mí me destituyó Vidal fundamentalmente por mis decisiones en materia de tarifas y de docentes. Vidal había armado un negociado con Rogelio Pagano, que era un ignoto empresario del sector eléctrico, y que de golpe, teniendo la administración, la distribución energética de Salta, compra las 4 distribuidoras eléctricas de la provincia de Buenos Aires, las 4. Y lo compra sin dinero, con un crédito offshore, cuando en la transición, desde que gana el macrismo hasta que asume, las empresas energéticas tenían baja cotización porque no tenían demasiadas ganancias durante el gobierno de Cristina, entonces las compra a un precio bajo y luego, digamos, logra una enorme ganancia, no solamente por el tarifazo de Vidal, sino también por el aumento del valor de las acciones, ¿no? Bueno, ahí es donde lo relaciono con Pepe, que la UIF, encargada de fiscalizar esas transacciones, ya sea por una offshore o por los bancos, pues es como un colador del Estado, ¿no? Donde se filtran inversiones de alguna manera irregulares hacia adentro y se gira hacia afuera las ganancias, a veces con sobreprecio, a veces con maniobras. La pregunta es, Pepe, ¿cómo hacen los bancos? Yo tengo $1 millón, voy a hacer el ejemplo más sencillo para poder graficar a los oyentes cómo se hace. Tengo $1 millón, voy al HSBC y digo, señores, bueno, lo quiero fugar de la Argentina. ¿Qué hace el banco con eso? Bueno, lo que hace es no cumplir, si eso sale sin quedar registrado ni presentarse el origen, el banco es cómplice de la fuga de dinero
que si tiene que hacer ese procedimiento, la inversión de la carga lo prueba y es que es ilícito, digamos. No se puede averiguar. Pero decime fácticamente, ¿cómo se hace? ¿Qué la llevan? En el avión, van en valijitas en un avión. Hay operaciones que están respaldadas desde el exterior en forma electrónica. ¿Cómo se hace? Es que entran justamente, se hace con estos mercados distintos del dólar que hay, el MEP, el contado con liquidación. Se dibujan operaciones que después son importaciones, exportaciones con valores distintos, de tal manera que se puede sacar. Vamos a hacer el más chiquito que fue denunciado hace poquito por la aduana. Los importadores tienen la opción de comprar para abastecer el mercado interno. Para hacer ese abastecimiento, el Banco Central les vende los dólares a el valor oficial, a 200, 250 pesos. Ellos deberían mantener ese valor del dólar en los precios que cargan a los costos de los productos que trajeron. Y el tema es que cuando hacen eso, ellos sobrefacturan para que de afuera, digamos... Para poder girar más dinero afuera del que realmente... Pero los que compran subfacturan, los que venden sobrefacturan. Los que compran subfacturan para que no venga todos los dólares acá. Sí. Y entonces la diferencia queda allá. Ese es un método de fuga. Bueno, vamos a hacer todo el circuito. Lo denunciás y va al juzgado de Luis. Y ahora está pasando eso. Bueno, Luis tuvo en su momento, fue juez en lo contencioso administrativo. Vos le presentás los papeles y le decís, mira, compraron con sobreprecio esto, importaron con sobrefacturando, vendieron sobrefacturando. Luis tiene que, como juez, verificar en el procedimiento, comparar precios internacionales, no sé, explica, Luis, cómo se hace, cómo hace un juez en lo contencioso administrativo para verificar eso. Lo que da la impresión es que es muy difícil agarrarlos, es muy difícil parar de sangre, el colador, como le digo yo, ¿no? Es decir, económicamente hay un colador que es muy difícil incriminarlos, probarles el delito. Lo que pasa es que son distintas vertientes judiciales. Una es el contencioso administrativo, otra es el penal cambiario, el penal tributario. En las leyes están, digamos, el penal cambiario no puede subfacturar o sobrefacturar. Ahí tiene que actuar el Banco Central y aplicar la penal cambiaria. Y cuando pasa lo de la fuga por evasión, digamos, que es no declarar el origen de los fondos, que se supone que vienen porque están generados ilícitamente y se lo quieren llevar, esa entra en la penal tributaria, y en los dos casos es decomisable ese dinero, o sea, se identifica y se decomisa. Pero tiene que pasar un proceso judicial. Y tiene que pasar un proceso judicial. ¿Será contencioso administrativo o cómo es? No. A ver, perdóname la interrupción. Digo, esto de que es muy difícil de demostrar, pese a que tenemos instrumentos, la Argentina suscribió no solo la Convención Interamericana contra la Corrupción, sino fundamentalmente la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción en el año 2006. Y a partir de ahí surge la necesidad de este control a través de la OIF, porque la Convención exige que haya organismos especializados en estos controles. Pero como decía Pepe hoy, la dificultad del secreto bancario, por ejemplo, ¿no? Yo te hablaba de los estados comparándola con las entidades económicas. En el estado rige el principio de publicidad de los actos de gobierno, de transparencia. Vos tenés que mostrar todo. En el ámbito privado es muy difícil. Y además es muy difícil controlar ciertas cosas. En el caso de las energéticas, que estábamos hablando, lo que sucedía es que evadían simulando contrataciones en consultorías, enorme cantidad de dinero en consultorías. Y yo decía, pero ¿cómo tanto dinero en consultorías? Bueno, en realidad lo que estaban haciendo es transferir dólares al exterior sin pasar por los circuitos correspondientes, y eran consultoras vinculadas, según suponemos, porque tampoco la información está disponible,
que irán vinculadas a grupos económicos de las mismas propietarias de las empresas energéticas. Entonces, eso requiere información internacional, es difícil establecerla, pero hay un poder judicial, sobre todo en el Fuero Penal Económico, que no está muy dispuesto a llevar adelante esas funciones, ¿no? Entonces, en definitiva, terminamos siempre cargando las tintas sobre el pibe del barrio que se roba una gallina y no sobre esto que se llevan millones al exterior, que evaden impuestos, en fin, y que incumplen las normas. Ahora, necesitamos una profunda transformación del Poder Judicial, incluso en estos temas. soluciones en el segundo bloque de programa. Por ahora estamos haciendo la radiografía. Sí, vamos a hacer bien. una pequeña pausa porque el ritmo radial lo exige así y vamos a volver en dos aspectos. En principio, soluciones, tanto en el Poder Judicial como en los organismos de control de esto. Y después vamos a hablar un poco de política, porque no podemos obviar que estamos en una situación compleja en lo político, que tiene que ver con todo esto que estamos hablando, ¿no? Que puede ser la consagración de la victoria de la derecha y de la corrupción, o la consagración de un gobierno, digamos, democrático, popular, nacional, con impronta propia, ¿no? Con luces propias. Vamos a la pausa y ya venimos con más Nosotros los Otros. Bien. Enseguida volvemos con Estamos aquí, Nosotros los Otros estamos aquí, en Radio Capó. estamos aquí. Mandanos un WhatsApp. Mandanos zaraza y noticias. 11 65 16 44 46. Noticias. Política. Más de 11.000 jóvenes bonaerenses se inscribieron en la nueva edición del programa Futuro Memoria. Son estudiantes de escuelas del programa Envión, instituciones en contexto de encierro, organizaciones sociales y políticas y centros de estudiantes. Ahora estamos en la instancia de investigación y producción de las propuestas artísticas, enmarcadas en los ejes democracia, explicó el subsecretario Matías Moreno al referirse a las instancias de participación. Los grupos tendrán tiempo hasta el 19 de junio para entregar sus producciones de forma virtual y posteriormente todas las entregas serán cargadas en la página web de la Subsecretaría de Derechos Humanos para que les den difusión y reciban votos de la ciudadanía. Gremiales. Luis Cáceres fue reelecto en el gremio ladrillero y pide la constitución de una mesa sectorial. Así lo indicó en diálogo con Telam Radio el secretario general de la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina, reelecto el pasado viernes con el 99% de los votos. Si bien es cierto, hemos avanzado mucho y nos sentimos orgullosas y orgullosos de los logros que hemos construido en este tiempo, sabemos que para poder cambiar la realidad de la actividad ladrillera, que deje de ser una actividad marginal, una actividad fragmentada, una actividad donde las trabajadoras y los trabajadores ladrilleros no reciben los derechos por el esfuerzo que hacen, es necesario y es fundamental estratégicamente la constitución de una mesa sectorial ladrillera. América Latina. Lula recibió al presidente electo de Paraguay en su primer viaje tras ganar las elecciones. El presidente de Brasil y Santiago Peña mantuvieron un encuentro que el anfitrión calificó de excelente. El futuro presidente paraguayo se declaró convencido de que la agenda de integración y la bilateral serán en los próximos años los mejores años de la historia de las relaciones. De Lula se conoció un mensaje en su cuenta de la red Twitter en el que llamó a trabajar juntos para fortalecer las relaciones. Más información en telam.com.ar. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. En Caput pasan cosas. Victoria Montenegro. En toda tormenta siempre hay un solo capitán o capitana, y en este caso Cristina. Lo que únicamente ella genera, que es la mística que nos da la militancia cada vez que la escuchamos. Paula Penaca. Escuchar a Cristina siempre es esclarecedor, y me parece además que hay una situación política interna de nuestra fuerza que también requiere que ella se pare al frente de la conducción. Héctor Amichetti. Cristina
cubriría los dos planos, el planteo profundo de estos poderes que estamos enfrentando, de los condicionamientos del fondo por un lado, y por otro lado el tema de que ella puede ser la ordenadora de nuestra fuerza política para afrontar esa nueva etapa a partir de las elecciones. Daniel Catalano. Apurarlo un poco para que diga que va a ser la candidata a presidenta, pero también está bueno que ella nos escuche a nosotros despedírselo. Es importante que ella se sienta el calor del pueblo, el cariño intacto, el compromiso. Mira, la única persona que dice que sabe cómo es ella. Omar Plaini. Cristina Fernández de Kirchner es la que más acumula en el campo nacional y popular. Radio Caput. Con la única que vos sabés a dónde va es con Cristina Fernández de Kirchner. Esas cosas. Seguimos en Radio Caput con Nosotros los Otros. Bien, volvemos a La Plata con nuestros dos invitados, José Pépez Batela y Luis Federico Arias. Cada uno de ellos especialista o cumplió funciones en donde pudieron observar, a veces intervenir, a veces osar desafiar, los caminos por los cuales el poder logra cooptar los resortes del Estado. En el caso de Pépez Batela, en el control, en un organismo de control, y en el caso de Luis Federico Arias, en la justicia. Ambas dos, tanto los organismos de control como la justicia, hoy están en problemas con este tema. Están en problemas, en realidad todo el sistema político está atravesado, yo diría, por la mafia. Me atrevo a decir que la actitud de aquellos que desafían al Estado como tal, como organización social, son mafia, son estructuras mafiosas. ¿Y cómo combatirlas, cómo frenarlas? Bueno, es algo que le vamos a preguntar a nuestros invitados. José Pépez Batela, estuviste cumpliendo funciones en un lugar... No solo, porque el tema mío... Sí. Yo participé de la campaña de Néstor y desemboqué pasé por 3 organismos en la época de Néstor, que son 3 organismos de poder por la aduana. Nada más y nada menos. Por la aduana, 1 año y medio, que fue, digamos, el traslado que quedó la baña de ministro y por lo tanto lo dejó a Abad de director. De la FIP, en el esquema de campaña nosotros teníamos, y lo tengo yo todavía, y es probable que lo resucitemos, un programa de reforma tributaria que superara la herencia del 89 que hizo el Fondo Monetario. Eso lo tenemos escrito, lo hicimos, pero como se llegó políticamente, digamos, anticipado a lo que se pensaba en ese momento, ese programa quedó ensamblado con la herencia dualdista, que quedó en el gobierno con la baña. Y duré 1 año y medio en esa pelea, pero ahí aprendí una serie de cuestiones que están vigentes respecto a la vulnerabilidad de la frontera que dejó el menemismo y la vulnerabilidad del río y de los puertos del río Paraná, que estamos en plena discusión en este momento. O sea, ahí quedaron, digamos, conflictos pendientes porque el proceso condicionado de la democracia no pudo atacar la herencia del poder mafioso que se tomó la Cuenca del Plata. Y ese poder mafioso engloba todo el lavado de dinero de la fuga impositiva, de la tercerización, la sobrefacturación de importaciones y exportaciones, pero engloban también el narcotráfico. Ahí están todas las principales causas del narcotráfico. Y después hay algo en el sur con manzanas blancas, pero todo el narcotráfico que baja de Bolivia y de Paraguay y demás, tiene la ventaja de la libre navegabilidad de los ríos, que quedó de la época del siglo XIX, que le permite a los tipos andar desde Montevideo hasta Paraguay sin necesidad de abrir los contenedores. Y ahí desembarcan en Paraguay, y esos contenedores que no es que solo tienen la droga, sino que tienen también subfacturado todo el contrabando de productos que ingresan por la triple frontera a la Argentina en la zona franca también. En la zona franca es una herencia del menemismo, como la que se generaron no para generar fábricas ni demás, sino para hacer contrabando, digamos. Esto hay que decirlo porque... Vos querés decir que la máquina de fotos que el año pasado me robaron,
que compré en Ciudad del Este es producto de ese contrabando. De una maniobra ilegal, seguro, porque está subfacturado, porque ellos presentan factura en Montevideo y la vuelven a presentar en Paraguay, y la Argentina ve pasar el contenedor. Nosotros lo que tuvimos que hacer en determinado momento, por el riesgo, cuando sacamos la ley antiterrorista tan vilipendiada, pero teníamos que tener una ley antiterrorista, teníamos que decir que había riesgo para poder abrir un contenedor, que había riesgo de terrorismo. Y con esa cuestión podíamos abrir alguno, porque se sabía que venía contrabando, que hubo de armas también y demás, porque estaban armerías que se pasan, misiles pasaron por acá para Paraguay y demás, de contrabando. Entonces, todo eso se ve en la aduana y se ve lo que falta hacer, más que lo que lo que se hizo, porque el choque es brutal con toda esta mafia vigente ahí. Tu propuesta para mejorar los sistemas de control, ¿por dónde pasa? ¿Por una reforma impositiva? ¿Incluye una reforma impositiva? ¿Incluye la ampliación de la permisibilidad de mayores controles? En realidad, para entender concretamente lo que pasa cuando uno se enfrenta con la mafia, Abad, que es la persona que yo me quedó de superior heredada, después fue funcionario de Macri, porque lo pudimos echar en todo el proceso, pero primero me tuve que ir yo del gobierno porque no me dejaba actuar. ¿Qué pasaba con Abad? En el esquema de ellos, la policía aduanera se había transformado en mi gestión, porque parecía la Armada Brancaleone, en un instrumento que volvía a tomar atribuciones en la zona primaria aduanera. Y se armó de vuelta toda una conducción, y la posición que teníamos en ese momento, del primer año de Néstor, año y medio, era que no podía haber 5 organismos en la frontera controlando, que había que tener uno que manda. Y ese que manda no podía ser militar, tenía que ser civil, y tenía que ser la aduana, la conducción política de la... Es decir, que la solución pasaba por la política, sin ninguna duda. Exactamente, y subordinar 5 fuerzas, o por lo menos tratar de controlarlas, porque hay policía de la provincia, gendarmería, prefectura, y después estaba aeroportuaria, 4 fuerzas, y la federal, 5. ¿Que están infiltradas por la mafia o no? ¿Están infiltradas o no por la mafia? No, están infiltradas, no, es una vida, cada uno es una caja. Ajá. Entonces es un problema, digamos, porque no hay un responsable directo del negocio. Entonces lo que nos decían los clientes, diríamos que decían los que tenían que pasar por la frontera, es que tenían que pagar 5 coimas. No puede ser eso, digamos. Entonces eso pasa en el mundo, no pasa en Argentina nada más, pero eso también se soluciona con los sistemas de control. En la mayoría, Estados Unidos lo tiene militarizado, China lo tiene militarizado en el sentido del control cerrado que se hace a la frontera, ¿no? Y nosotros, como heredamos el Plan ALCA, que el Plan ALCA incluye un continente liberado de controles para el comercio con los libre cambio y liberado de las aduanas, porque eso no son necesarias para ese modelo de un solo país. Es liberado para el poder hegemónico, en realidad, lo que vos estás diciendo. Liberado para las empresas transnacionales con el libre cambio, y liberado de tener una moneda cada país con el dólar. Eso, que se derrotó en el 2005, está vigente. Está vigente como objetivo, digamos. Entonces, la pelea digamos, del día es siempre pelearse con ese espectro de dolarización y de homogeneización. Eso en lo que respecta a los organismos de control. Ahora vamos a los mecanismos que autorizan ese control, que son los mecanismos de la justicia. Y preguntarle a Luis, ¿cómo se hace para ordenar ese conglomerado infiltrado que tiene caja propia? Tiene que haber en la justicia también una decisión política de ir de frente con todas las fuerzas del Estado controladas por la justicia, siendo, digamos, la justicia ecuánime, no la justicia que pretende, digamos, el poder real. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se concientiza a esa batería de jueces y el sistema judicial? Siendo que está tan, aparte, desprestigiado hoy, ¿no? Bueno, antes que nada, déjame agregar algo a lo que decía Pepe, si me permitís. Dale, por favor. Nosotros, él hablaba de la herencia menemista, yo digo la herencia británica, porque en definitiva Inglaterra y Francia hicieron el bloqueo
porque querían la libertad de comercio, la libertad de los ríos, y finalmente Urquiza en el año 54 52 dicta un decreto que autoriza la libre navegación de los ríos, y fue eso lo que nos permitió dictar la Constitución en el 53. O sea, vos fijate qué importancia tuvo esto en la Argentina, que todavía no existe la libre navegación de los ríos en el resto del mundo. Lo tenemos nosotros acá como una herencia que todavía no hemos podido desmontar, y que el Estado no va a poder progresar, van a poder adoptar medidas políticas adecuadas si nosotros no tomamos el control de los ríos, de las vías navegables y del comercio exterior. Entonces no vamos a superar ninguna cuestión de los padecimientos actuales que tiene Argentina sin estas herramientas. Bueno, eso por un lado. Ahora entro en poder judicial. Pepe se muere por decir cosas, ahí lo veo. No, está bien. Pueden dialogar entre ustedes, está permitido. Bueno, no, el Poder Judicial, yo digo, nosotros tenemos que tomar decisiones porque tenemos un mandato del pueblo. Yo soy concejal, tenemos un mandato del pueblo, tenemos que tomar decisiones. Y somos un gobierno popular y tenemos que tomar decisiones con el pueblo. De modo que las reformas que se hagan, todos tenemos propuestas, hay que discutirlas en esos ámbitos, como metodología política. Yo recuerdo mucho lo que hacía Gabriel Mariotto, ¿no? Esto de armar foros por el AFCA, digamos, por la Ley de Comunicaciones Audiovisuales, por cada una de las propuestas. Fue una de las leyes más debatidas en la Argentina. Se involucraba a la gente, se involucraba a la sociedad, se generaba conciencia política a través del debate, y yo creo que esto es también lo que hay que aplicar en cada una de las políticas. Consultas populares en cada una de las cuestiones importantes. Si la Argentina se va a endeudar por más de un porcentaje del presupuesto, bueno, consulta popular a ver si el pueblo quiere que nos endeudemos o no, porque ya no nos pasa en un gobierno que dura 4 años, donde Mauricio Macri nos endeuda 100 y deja comprometidas a las futuras generaciones. Y yo digo, con las políticas que debemos adoptar son las mismas. Y en el ámbito del Poder Judicial yo propongo 3 al menos que me parecen fundamentales. En primer lugar, discutir en estos ámbitos qué tipo de jueces y juezas queremos. ¿Sí? Porque queremos jueces y juezas privilegiar en los postulantes su formación académica. ¿Para qué? Si el juez no va a dar clases, o sea, al juzgado. Bueno, para mí es mucho más valioso el compromiso demostrado en la militancia de los derechos humanos, derechos ambientales, derechos de las minorías. Me parece que esto es fundamental, discutir el perfil de jueces y juezas que queremos. En segundo lugar, tiene que haber, digamos, en los órganos colegiados una diversidad que abarque todas las visiones del derecho, no una visión monocromática como la que tiene la Corte ahora en defensa de los derechos individuales. Esto, porque yo digo, si tenemos un juez como Rosenkrantz, que como abogado ha sido representante de las minorías económicas poderosas, que son el menos del 1% del país, y de los grandes medios de comunicación, bueno, yo también quiero un juez o una jueza indígena, quiero un juez o una jueza de las minorías sexuales, quiero diversidad de visiones del derecho, además de la paridad de género, porque eso enriquece el debate jurídico. Es lo que tenemos que lograr. Por eso ojalá estas intervenciones que ha tenido la Corte en las provincias sirvan para que las provincias tomen conciencia que tienen representación en el Senado, de la necesidad de aprobar los proyectos que ahí tenemos para modificar la Corte, para ampliarla a 16, 20 miembros como mínimo, porque el destino del país no puede estar en manos de 4 tipos. Y federalizar el derecho, digamos, ¿no? Porque en realidad está concentrado... Sí, la federalización no implica ninguna solución en sí misma, pero sí por lo menos la participación de todas las provincias. Pero digo, no puede ser que quede en manos de 4 tipos cuya revisión no tiene, su decisión no tiene instancia de revisión alguna. Las decisiones de la Corte no tienen instancia de revisión alguna. Los del acto del Congreso sí, las leyes, las del Ejecutivo también. Hoy vos mencionabas el decreto que declaró servicios públicos, creo, a la transmisión de datos, no sé si eras vos o... No. Pero lo podemos poner, porque nos adiestran ellos mismos y nosotros pagamos por esa transmisión de datos, donde nos transmiten nuestro adiestramiento. Todos tienen revisión, los jueces de primera instancia, de segunda, todos tienen instancia de revisión. Lo único que tiene revisión es la Corte, le integran 4 personas que piensan que son rehenes, no son rehenes, son socios de los grandes poderes económicos. Y están a perpetuidad, que eso también habría que revisar. Entonces a mí, más que el juicio político de la Corte, me interesa que haya 20 jueces y juezas que puedan pensar de otra manera.
Bueno, este es otro punto. Y el tercer punto que me parece importante es la participación social. Yo no estoy de acuerdo en la elección de los jueces, porque el sistema liberal, democrático, que nos somete a elecciones cada 2 o 4 años, tiene sus inconvenientes. Por ejemplo, ¿quién va a financiar la campaña política de los jueces y juezas? Yo me imagino a Mañeto poniendo plata en todos sus postulantes, al narcotráfico poniendo plata en todos sus... Todos van a querer lograr la impunidad o verse favorecidos por postulantes a jueces y juezas. Digo, no es un sistema bueno, pero sí un sistema de democracia real donde podamos tener audiencias públicas verdaderas con participación social auténtica. Aumentar la participación, es decir, la democracia participativa. Sí, tanto en la designación como remoción de jueces, pero además un observatorio integrado por miembros de la sociedad civil, personalidades destacadas, que esté mostrando a la sociedad qué cosa. Por ejemplo, quién cumple los plazos y quiénes no. Digamos, quiénes están en su juzgado trabajando y quiénes se van a jugar al golf. Mostrar si se cumplen estándares internacionales. Tenemos las reglas de la CEDAW y de Belén do Pará en materia de género, las reglas de Beijing en materia procesal, las reglas de Brasilia en materia de acceso a la justicia, que forman parte de nuestro derecho interno y que nadie controla si se cumplen o no. Necesitamos un observatorio integrado por organizaciones sociales, por las personas que son víctimas del sistema judicial, por la sociedad en su conjunto, que pueda controlar y mostrar a la sociedad qué es lo que se hace y no se hace. Esos 3 ejes, por lo menos, hay otros, pero estos son creo, los más importantes. Los más perentorios. José, vamos a cambiar un poquito el giro porque nos quedan pocos minutos para el final del programa y quiero hablar de política. ¿Qué va a pasar de aquí a diciembre, a octubre, a las elecciones? ¿Cuál es tu expectativa? Hablando de política, ¿eh? No, sí, seguro que... Estamos hablando de política. Bueno, vamos a hablar de política partidaria ahora. Vamos a hablar en forma desinstitucionalizada y partidizada. ¿Cómo ves el devenir de acá a las PASO? Yo soy pesimista respecto a la paz que pueda haber, digamos, porque la sensación es que la derecha, digamos, y la mafia, digamos, judicial, se cayó muy a la vista de la población, lo que estaba pasando, y todo esto que pasó en Lago Escondido, que trascendieron, y la perspectiva de que todo eso no trascendiera, estaba fundamentada en la impunidad que iban teniendo y siguen teniendo, ¿no? Bancados por la Suprema Corte, que eso difunde toda una masa de impunidad que incluso hace que no sea investigable el intento de asesinato de Cristina, que es la última de las acciones de la derecha. O sea, acá, cuando la derecha no puede conseguir un objetivo, que creo que el objetivo principal es que este gobierno no terminara constitucionalmente bien. El objetivo de ellos es volver al 89, lo que le hicieron a Alfonsín. ¿Por qué? Porque el proceso que hay económico, mundial y geopolítico habilita que la Argentina tenga un destino próspero, aunque ellos piensan que solamente con un país agroexportador. Nada más que ahora va a incluir, a partir del año que viene, de Vaca Muerta y del gas, va a incluir la energía. Vamos a ser agroexportadores de acero, alimentos y energía. Y eso, la derecha, cada vez que ve que un gobierno popular, con sus contradicciones y sus traiciones internas, pero no es domesticable, como le está pasando con las elecciones ahora, que están perdiendo elecciones que ellos y sus candidatos están debilitados, y eso significó la posibilidad de un magnicidio. O sea, se decidieron matar, y si como decidieron matar y no pudieron, y están libres, y están con una acción, tienen el gatillo de los precios de los transnacionales y de las empresas de la alianza con Estados Unidos, que se van a hablar ahí a la embajada, ese grupo mata, y puede hacer de todo, otras cosas más. ¿Le podemos poner enfrente la candidatura de Cristina, entonces? Y bueno, la esperanza popular es esa, pero la verdad, el riesgo que corre Cristina no es que bajó después del atentado.
Y el riesgo de cualquiera de los dirigentes que está cerca. Esta gente que preparó los copitos son agentes de inteligencia, la Bullrich es de la CIA, digamos, estamos en un mare magnum de lucha política que se sale de los ámbitos democráticos. Ellos están entrando en un área que van a desestabilizar lo que puedan hasta que se defina el proceso electoral que habilita 4 años de desaparición y de riesgo realmente de desguace de la Argentina, como fueron los 90, digamos, ¿no? Que desaparezcan y aparezcan muchos Lewis y muchos cataríes y demás, y se compran el territorio y se vaya. Se fragmente la Argentina. Soberanía real. Bueno, eso es lo que quieren. Es decir, eso es lo que quieren. Digamos, un desgranamiento del poder político de manera que facilite la apropiación privada de las riquezas de la Argentina. ¿Y cómo enfrentamos eso? A ver, José, ¿cómo enfrentamos eso? Bueno, yo creo que, digamos, no le está saliendo bien a la Corte, porque la imagen que para mí hay que mostrar es lo que le pasó a los militares con los juicios de los derechos humanos. Se hacían y parecían que no terminaban más, había una impunidad, se murieron en el baño como murió Videla, y están presos o viejos guardados en la casa. Entonces, hay que avisarle a los jueces estos que, como reemplazaron a los militares en la política, el destino no va a ser así, porque de la misma manera que a los militares, donde vayan lo íbamos a ir a buscar, y así fue todo el proceso les va a pasar esto a los jueces digamos, no se van a salvar. Entonces, eso viene, pero tarda, y en los tiempos políticos y los generacionales como los nuestros, quizá no veamos ciertas cosas, pero sí, yo tengo confianza a la movida política de la historia argentina, a las madres que dejan sus huellas, a la resistencia peronista que no termina y no va a terminar aunque gane un sector del peronismo, como no terminó. Por un sí o por un no, ¿Cristina debe ser candidata? Sí. Bien. Sí, es la única que puede dar una esperanza para obviar todas las agachadas que hubo en este proceso, en este momento, digamos, ¿no? Bueno, a ver, Luis Federico Arias, tu semblanza política y cómo, tenemos pocos minutos, ¿cómo ves el futuro inmediato hasta las PASO? Bueno, yo creo que la única persona que ha tomado decisiones importantes enfrentando al poder real fue Cristina. Y me parece que su candidatura es inevitable, está más allá de su propia voluntad incluso. Ya su destino no le pertenece, digamos. No le pertenece, es el destino del pueblo lo que está en juego. Y me parece que más allá de Cristina, cada uno, además de vivar a Cristina, tiene que imitar esta situación, dejar la especulación de lado y tratar de asumir. Esto creo que es lo que ella expresó cuando dijo, bueno, tomen el bastón de mariscal, no para pegárselo en la cabeza al compañero, sino para asumir el compromiso y la responsabilidad que todos tenemos para llevar adelante una transformación de la Argentina. La Argentina está en riesgo. Creo que me asusta esto de que cada vez nos corren más el cerco dentro del frente de todos y digamos, nos vamos más a la derecha. Ya está demostrado esto con Alberto Fernández que no funciona. Entonces tenemos que buscar candidatos y candidatas que verdaderamente se comprometan a luchar. Nadie tiene que ir a la política a buscar un beneficio, sino sabemos que quien toma decisiones, te lo puede decir Pepe, te lo puedo decir yo, sufre consecuencias, estar dispuesto a asumir las consecuencias de sus actos. Y bueno, creo que Cristina tiene que encabezar esa renovación dentro del frente de todos para darle esperanza, para darle futuro a la sociedad que está reclamando, ¿no? Este es el primer gobierno peronista que no dignifica el salario argentino, el sueldo se fue quedando, necesitamos ahora, frente a las elecciones, una gran paritaria nacional, como dijo Máximo recientemente, una gran paritaria nacional, una suma fija, en fin, tratar de emparejar la situación con quienes se enriquecieron, con quienes concentran la riqueza, y bueno, eso va también a fomentar el consumo y con eso el crecimiento de la economía en ese circuito que se da positivo, que sea ese circuito virtuoso, ¿no? Así que hay mucha tarea por hacer, son tiempos de toma de decisiones y ojalá se tomen las decisiones correctas. José Batela, Luis Federico Arias,
A los dos les agradezco mucho este encuentro, este mate virtual que tomamos aquí en la tarde de Radio Caput. El micrófono está abierto para ustedes para cuando lo necesiten. Y nosotros nos encontramos la semana que viene a esta misma hora, martes, a las 17 horas. Gracias, Martín Loza, en los controles. Y bueno, nuevamente gracias a Luis Federico Arias y a José Pepe Batela. Un abrazo a ambos. Hasta luego. Gracias. Un abrazo. Chao. Enorme. Un abrazo. Chao, adiós. Siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos pa' que te recuerde. Si quieres mi machete te muerde. Hasta aquí, nosotros, los otros de hoy. Los esperamos el próximo martes a las 17 horas. Aquí, en Radio Caput. Guerrillas, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos. En Caput, de La Plata, Peruján, de San Miguel de Tucumán. pasan cosas. Querida Cristina, lo mejor que me pasó en la vida como trabajador, como ciudadano y demás, fue cuando estuvieron